Siguiendo con nuestra temática de nomenclatura, vamos a ver a continuación la nomenclatura de algunos alcanos complejos ramificados. Y lo primero es tener en cuenta que algunos grupos o ramificaciones, mejor dicho, tienen un nombre particular. Por ejemplo, estas ramificaciones que están acá, de 3 átomos de carbono en el primer caso, su nombre vulgar, o sea, el nombre común, isopropil, el nombre no Yupac per se. 3 carbono no está conectado directamente por un extremo, como está conectado por el centro, es un isómero de un propil lineal, por eso el nombre isopropil. Ahora, aquí surgen algunas interrogantes y es, ¿qué letra vamos a considerar para el orden alfabético? En los iso, el iso está pegado al nombre de la cadena, que tiene 3 carbonos, por eso es un propil, y se considera la I para la alfabetización de la ramificación. Lo mismo el de al lado, tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Aquí en la posición 2 está ramificado a su vez un isobutil. Esta línea azul significa que ahí está conectada la cadena principal. Esto es una ramificación de una cadena más grande. En color azul, nuevamente, ya voy a mencionarlo de abajo, tenemos otra posibilidad. En vez de isobutil, el isobutil tiene varios isómeros posibles. O sea, esto que vemos acá, el isobutil, el secbutil, el tercbutil, son isómeros entre sí, son ramificaciones isoméricas, por cuanto la cantidad de carbono y de hidrógeno presente en ellas es exactamente la misma en los 3 casos. En el primer caso no, porque solamente hay 3 carbonos, pero ahora en todos estos otros casos hay 4 átomos de carbono con una conectividad diferente. Isobutil, isómero de butil, eso quiere decir, o sea, un butil lineal, un N-butil normal, o sea, linealizado sería 1, 2, 3, 4. Pero como esto se ramificó, es un isómero, sec, porque tenemos que el carbono que está acá, el carbono 1, considerando que la cadena es el punto donde se conecta, este carbono es un carbono de tipo secundario en cuanto a que tiene 2 vecinos en su ramificación. Y terc, el carbono que se conecta a la cadena principal, es un carbono terciario en cuanto a su entorno de ramificación. O sea, viendo solo el entorno de la ramificación, vemos que este es un carbono con 3 vecinos, terc de terciario. Este carbono de acá, del secbutil, tiene 2 vecinos en su entorno de ramificación secundario. De ahí los nombres sec y terc. Para la alfabetización, el isobutil hay que considerar la I de iso. Pero mucho cuidado acá, en los segundos y tercer caso, en el secbutil y en el tercbutil, para la alfabetización vamos a considerar solamente la B. Entonces voy a destacar en color naranjo la B de butil va a ser la letra a considerar. El prefijo sec o el prefijo terc no se toman en cuenta a la hora de alfabetizar y ordenar por orden alfabético. Ahora, nótese lo siguiente, la forma Yupac de nombrar estas ramificaciones particulares que son muy comunes en la química orgánica, en la química medicinal, o sea, en la química de fármacos, sería nombrarlos mediante el método Yupac, que considera a la ramificación como una especie de mini alcano, como un alcano pequeño dentro de otro alcano, para que se entienda la idea. Entonces, podemos hacerlo así, que desde el punto donde se conecta a la cadena principal, ese punto va a ser nuestro punto 1. ¿Lo ven? En todos los casos se le da el número 1 al punto donde se conecta a la cadena principal. Entonces, vuelvo a insistir, el punto de conexión se numera 1 y por lo tanto, a partir de ahí, numeramos encontrando la mini cadena más larga posible. Entonces, en el primer caso, en la posición 1, esto tiene un grupo metil a su vez conectado. Por eso el nombre 1-metil-etil. Porque en 1 tiene un grupo metil y a su vez esta es una cadena etil. En el segundo caso, la cadena sería de tipo propil. Por eso el nombre ahora 2, porque en la posición 2 está la subramificación, 2-metil propil.
Luego el último sería 1-metilpropil, porque el metil ha cambiado de la posición 2 a la posición 1. 1-metil, este es el CH3, propil. Y en el último caso, aquí independiente para donde ustedes decidan numerar, la cadena principal de esta ramificación siempre va a tener dos átomos de carbono. 1, 2, o hacia arriba, 1, 2, 1, 2. Entonces sería 1,1 dimetil etil. Recordemos que ya habíamos mencionado en un video anterior que la IUPAC exige ser redundante a la hora de nombrar sustituyentes repetidos. O sea, en la posición 1, dos veces hay metiles, por eso se coloca 1,1. Dos veces 1,1 dimetil. Volvemos a ser redundante con esto de di. ¿Y cómo se considerarían para la alfabetización en color rojo, aquí abajo? Para la alfabetización, muy simple, en el primer caso el nombre sería con la M. La M contaría para la alfabetización, así que cuidado, porque aquí vemos que hay una clara diferencia si lo nombramos como isobutil o si lo nombramos como 2-metilpropil. Ahora es una M. Lo mismo acá, en el secbutil, si lo nombramos como 1-metilpropil, la M. Pero cuidado acá, porque en el tercbutil, si lo nombramos como 1,1 dimetil, el di, como dijimos en un video anterior, no se considera en la alfabetización, sino que la M. Entonces sería 1,1 dimetil etil. Entonces, estos sustituyentes que son tan conocidos, tan repetitivos, mi consejo, si están estudiando nomenclatura, es que se los sepan. Lo mejor es sabérselos para poder aplicarlo de manera rápida y los vamos a aplicar en los siguientes ejercicios problema. Bien, consideremos entonces este alcano, aquí dibujado. Recuerden que el primer desafío es encontrar la cadena más larga posible. Esa es la primera regla y que apela a nuestro sentido común. Bueno, si empezamos a numerar, por ejemplo, de izquierda a derecha tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay que seguir para abajo, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono. ¿Qué pasa si numeramos desde arriba? Bueno, desde arriba tendríamos en otro color 1, 2, 3, 4, y aquí vemos una numeración más chica. Y fíjense lo siguiente, si seguimos hacia la derecha sería 5, 6, 7 y 8. Y si seguimos para el otro lado sería 5, 6, 7 y 8. O sea, tanto si bajamos como si giramos a la izquierda, tenemos que la cadena sería de 8 átomos de carbono. Así que descartado inmediatamente con esta numeración de este tipo. Lo mismo a partir de acá, de este extremo que estoy señalando porque es simétrico claramente. Entonces en color rojo tenemos la cadena principal. Entonces en color rojo tendríamos que 1, 2, 3, 4, 5. Esta cadena en la posición 5 contiene una ramificación. Si numeramos al revés, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, si numeramos de izquierda a derecha o de izquierda de la parte de derecha de la parte inferior hacia la izquierda, la numeración es exactamente igual porque este 5 está al medio. Entonces, la cadena principal, conclusión, como tiene 9, es un C9, un alcano de tipo C9, entonces es un nonano. Recordemos, la terminación ano significa alcano, nona significa 9. Es un nonano. Y un detalle más, recordemos que los alcanos, cuando no tienen ningún tipo de funcionalización, su fórmula sigue la estructura del tipo CN H2N más 2. O sea, en base a esto, tenemos que la fórmula de este alcano sería C9H 20, porque sería 2 por 9, 18, más 2, 20. Y ahí ustedes se pueden ejercitar contando átomos, contando hidrógenos, o sea, pasando de la estructura de puntos y líneas a la fórmula condensada que vimos en un video anterior y se van a dar cuenta que efectivamente esto es un C9H20. Bien, en la posición 5 ahora tenemos lo siguiente. Entonces,
voy a editar la imagen para que podamos darle nombre al grupo de la posición 5. En la posición 5 nace una ramificación y aquí tenemos que nosotros identificar esta ramificación. Lo primero y lo más empleado es usar esta nomenclatura clásica con estos nombres vulgares que habíamos mencionado en cuanto a que son los nombres comunes. Y este es un grupo que tiene 4 átomos de carbono y este es el famoso grupo isobutil. Ahí la verdad es que no hay otra manera de derivarlo mediante la lógica, solamente decir que hay 4 átomos de carbono, o sea, esto es un derivado de tipo butil, il, porque es una ramificación, pero ya la única manera de acordarse que esto es un sec-butil era retener la información, o sea, saber que cuando está ramificado en esta posición, lo que tenemos acá es un isobutil, perdón. Entonces, el nombre posible para esto sería isobutil. Ahora, ¿qué pasa si le queremos dar el nombre de acuerdo a la UPAC? Bueno, en cuanto a ramificación, vamos a decir que el punto, el carbono por el que se conecta, lo vamos a numerar como 1. Entonces este va a ser el punto 1, pero nótese de la ramificación. Entonces en color verde anoto ahí un 1 y ahora busco mi cadena más larga. Aquí tenemos un punto simétrico, entonces sería 1, 2, 3. Ok, entonces digo, esta es una cadena de 3 carbonos, C3, esto sería un propil. Un propil que a su vez en la posición 2 tiene un CH3, o sea, un grupo metil. Por lo tanto, en vez de isobutil, lo podemos nombrar también como 2-metil propil. Entonces, la que prefieran. Eh, En realidad ya las dos son importantes. Todavía esta forma común de nombrar el sustituyente se ocupa muchísimo, como les digo, sobre todo en moléculas complejas como los fármacos en la química medicinal. Esto es muy común y subútil. Pero en un caso de desesperación, por así decirlo, si uno no recuerda el nombre, bueno, uno lo puede derivatizar de acuerdo a la UPAC numerando la cadena, le damos el 1 al punto donde se conecta y por lo tanto la posición 2, como tiene a su vez un metil, le llamamos 2-metil propil. Ese sería el nombre, entonces cualquiera de las dos y por lo tanto el nombre final de esto, no hay más ramificación, escribámoslo aquí abajo, sería isobutil, bueno, está en la posición 5 por supuesto, 5 isobutil nonano. Cuidado con eso, ya hay que especificar dónde está el grupo conectado. O bien, con la otra nomenclatura, porque alguien puede decir, bueno, pero ahí hay un 2. Sí, por eso lo puse entre paréntesis. Con la otra nomenclatura sería 5, paréntesis 2, metil, propil, y ahora el nombre nonano. Con esto estaría el ejercicio concluido. Hagamos un segundo problema ahora donde tengamos mayor grado de ramificación. Tenemos entonces acá una estructura mucho más compleja que la anterior. Nótese que está dibujada dos veces, ¿ok? Porque hay más de una numeración posible que vamos a mostrar ahora. Entonces, claramente ya este es un alcano polirramificado, mucho más complejo, y aquí vamos a invertir tiempo en encontrar la cadena más larga. Ese es el primer ejercicio, empezar a contar de distintos puntos hasta pillar la cadena más larga posible. Entonces, si por ejemplo comenzamos nosotros a numerar desde el extremo superior izquierdo, tenemos que una posible cadena, después de hacer varias búsquedas visuales rápidas, encontramos una cadena de 9. Entonces 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí en el punto final, obviamente da lo mismo donde yo coloque el 9 porque el carbono 8 es simétrico. Entonces esa es una de las cadenas más largas posible de 9. Otra vez un nonano. No tengo ninguna preferencia con el 9, solamente que se repitió que la cadena es de 9. Bueno, en el de la derecha
después de también hacer una búsqueda exhaustiva, encontramos que también hay una cadena de 9 posible desde abajo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí sigo hacia la derecha. Ahí me salté un átomo de carbono, es fácil confundirse, entonces 2, de nuevo, 1, 2, 3, ahí sí, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos, por lo tanto, dos posibles cadenas principales. ¿Qué decisión tomar cuando tenemos que enfrentar este tipo de situaciones? Dos posibles cadenas principales y la molécula, el nombre que va a tener, sí, es un nonano en ambos casos, pero los sustituyentes, las ramas, las ramificaciones, no son las mismas, por lo tanto el nombre final es diferente. Bueno, la regla que se sigue en este caso es que la cadena principal va a corresponder a aquella que contenga la mayor cantidad de sustituyentes posibles. O sea, la cadena más ramificada es la de mayor prioridad. Me explico, en el caso en color rojo vamos a destacar todas las ramitas, todas las ramificaciones que este alcano tiene. Por ejemplo, en la posición 2 tenemos que hay dos grupos metil. Los voy a destacar así en color naranjo. En la posición 4 tenemos una ramificación más grande. Tenemos acá un sec-butil. En la posición 5 tengo otro metil. En la posición 6 tenemos un etil. En la posición 8 tenemos que hay dos grupos metil. Entonces, si contamos todas las ramificaciones, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramificaciones posibles. Entonces, este tiene 7 R, 7 ramificaciones posibles. Mismo conteo de ramificaciones en el que fue numerado en color azul. Lo vamos a destacar en color azul. Y por lo tanto acá vemos que en la posición 3 hay un metil. En la posición 4 tenemos ya un grupo mucho más complejo que lo vamos ya, este tiene más de 4 átomos de carbono, así que es un isómero de pentil. Un isómero de pentil conectado a la posición 4. En la posición 5, un metil nuevamente. En la posición 6, un etil. Y finalmente en la posición 8 tengo dos metiles. Y se acabó, porque el 9 no es una ramificación, es el término de la cadena. Bueno, contemos entonces todas las ramas destacadas en celeste. 1, 2, todo esto es una ramificación. 3, 4, 5, 6. Tenemos entonces 6 ramificaciones en este caso, 6R. ¿Quién tiene mayor prioridad? La primera numeración, por cuanto me genera 7 ramificaciones. En cambio, si numeramos como en azul acá, tenemos solamente 6 ramificaciones. Así que la numeración correcta sería la numeración del primer caso, en color rojo porque genera 7 ramificaciones posibles. En cambio, en color celeste solamente generamos 6. Bien, ¿cómo entonces ahora le damos el nombre finalmente a esto? Primero una observación. Esta cadena la podemos numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y sigue siendo de 9. Entonces ahí tenemos que tomar la decisión de para qué lado numerar. Aquí arbitrariamente partimos numerando hacia la derecha, pero numeremos al revés, en color azul. Entonces si numeramos al revés tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hay una diferencia. Alfabeticemos los sustituyentes. Entonces, vamos a colocar el nombre a esto, por lo tanto vamos a borrar la imagen de la derecha. Y tendríamos que los sustituyentes posibles van a tener nombre, cuidado acá, también dependiendo del sistema de nomenclatura que ocupemos. Vamos a ocupar la nomenclatura, la tradicional, la sencilla, la vulgar, por así decirlo. Entonces tenemos que este grupo en particular, el que está en la posición 4 en rojo,
va a tener el nombre de sec-butil. Entonces los grupos posibles son, tenemos metiles en posición acá 2 y posición 5. Entonces tenemos como sustituyentes posibles, tenemos metil. Tenemos también como sustituyente posible, en la posición 4 en color rojo, el sec-butil. Entonces recordemos acá que sec va en cursiva y va delante del nombre con un guión, butil, y para la alfabetización ahí se considera la letra B. Entonces vamos a destacar B de butil, M de metil. ¿Qué otro sustituyente más? En la posición 6 en rojo tenemos un etil como sustituyente. Por lo tanto, en su caso, la E cuenta para la alfabetización. Y finalmente, bueno, de nuevo otra vez metiles, así que no los vamos a volver a escribir aquí al final. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál sistema ocupamos? No hay una restricción a ocupar uno u otro. La diferencia está en que la numeración va a ser distinta dependiendo el nombre que le demos al sustituyente. Me explico. Si ahora yo utilizo el sistema YUPAC para el butil, nótese acá, el butil, tenemos lo siguiente, que el punto de conexión sería el punto 1, luego tengo la cadena más larga 2 y 3. Entonces, este grupo, según la YUPAC, ya, dado que en uno tiene a su vez un metil, se va a llamar 1-metil, y como la cadena principal es de 3, 1-metil-propil. Entonces, podemos decir que esto sería de la siguiente forma, con la nomenclatura 100% todo en YUPAC, en vez de sec-butil, ese sustituyente sería 1-metil-propil, y por lo tanto, para la alfabetización, ahí habría que considerar también la M. Y lo demás queda igual, etil, por supuesto. Entonces, si utilizamos la numeración en color rojo, nótese que por orden alfabético, acá, el más importante, por así decirlo, el que iría escrito primero, sería el sec-butil, porque la B, por orden alfabético, va primero. Entonces, si utilizamos esta numeración en color rojo, el sec-butil iría en la posición 4. Pero si usamos la numeración en color azul, en tal caso, el sec-butil iría en la posición 6. Por lo tanto, si nosotros empleamos la nomenclatura clásica, dándole el nombre de sec-butil a esto, la nomenclatura llamada vulgar, la numeración en color rojo nos daría el nombre correcto, porque asigna el número más bajo al primer grupo que por orden alfabético se debe nombrar. Pero si queremos utilizar el nombre 100% YUPAC, entonces, ¿cuál iría primero acá por orden alfabético? ¿Metil o metilpropil o etil? Etil, por supuesto, en este caso iría primero porque la E va primero alfabéticamente. Y en color rojo, el etil iría en la posición 6. Entonces, sería un 6-etil. Y en color azul, el grupo etil iría en la posición 4. Por lo tanto, si nosotros queremos nombrarlo con la nomenclatura YUPAC estricta, tendríamos que considerar la numeración en color azul en este caso. Pero si vamos a utilizar la clásica, consideramos la numeración en color rojo. Las dos son correctas. No es que una tenga preferencia por sobre la otra. Entonces, por ejemplo, ya en color rojo, utilicemos la numeración en color rojo, considerando esta nomenclatura vulgar de tipo sec-butil. Esto se llamaría 4 sec-butil. Vamos a dar el nombre completo acá. Se llamaría 4 sec-butil. Ahí la B de butil es la que prima para el nombre. Luego tenemos
etil por orden alfabético, y etil en la numeración en color rojo está en la posición 6, entonces sería 6-etil. Y luego tenemos que nombrar todos los grupos metiles. Tenemos metil en posición 2, en posición 5 y en posición 8. Entonces, siendo redundantes, como está dos veces en la posición 2, esto sería 2,2, porque está repetido dos veces. Después 5, en la posición 5,5. Y en la 8 también está repetido dos veces. Entonces, 8,8. ¿Cuántos metiles en total hay? 1, 2, 3, 4, 5 metiles. Entonces hay que nombrarlo como pentametil. Y el nombre final de esto, hagamos un pequeño alejamiento para que nos quede el nombre escrito completo. Pentametilnonano. Yo sé que esto a veces causa un poco de confusión o eh, de dudas. Ya tengo que nombrar penta si ya puse los 5 números. Sí, hay que ser redundante. 5 veces los números, siendo redundante porque en la posición 2 hay 2 metiles, entonces repito el 2. En la posición 8 hay 2 metiles, repito el 8. Y en total, ¿cuántos metiles hay? 5 metiles, entonces pongo penta. Penta significa 5, pentametil, y de ahí el nombre de la cadena, nonano. Así que este es un nombre posible y es un nombre correcto utilizando la nomenclatura clásica para el grupo sec-butil. Ahora, ¿cómo quedaría entonces con la nomenclatura 100% UPAC que comentábamos acá a la derecha? Bueno, en este caso iría primero, dijimos por orden alfabético, etil. Y la menor numeración para etil sería con la numeración en color azul. Entonces ahora fijémonos en los números en azul. En azul tenemos que en posición 4 está el etil y por lo tanto el nombre sería 4-etil. Y, ¿no es cierto? Ahora la pregunta del millón, ¿y cuál nombro ahora? Porque tengo que ambos comienzan con M, ambos son metiles. Sí, pero en el primer caso, nombrar solo los metiles, llegamos hasta la L alfabéticamente y después nada. En cambio acá viene una P. Y por lo tanto, en estas situaciones, si después viene una P, viene una letra más alejada alfabéticamente, se considera esto como de menor prioridad alfabética que si solo dice metil. Por lo tanto, tenemos que decir todas las posiciones donde están los metiles, pero recuerden con la numeración en color azul. En azul tenemos que hay dos metiles en la posición 2. Entonces, sería 2,2. Tenemos que hay un metil en la posición 5 también. Y de nuevo tenemos que hay dos metiles en la posición 8 de color azul. Repetimos entonces 8,8. ¿Qué cosa? Pentametil. Pentametil. Y ahora nuestro grupo complejo, nuestra ramificación compleja, ¿dónde está? En la numeración en color azul está en la posición 6. Entonces 6 guión paréntesis, para escribir el nombre complejo, 1-metilpropil, 1-metilpropil, cierre paréntesis, nonano. Ahí tenemos entonces los dos nombres posibles. Este era un caso obviamente mucho más complejo, pero la única consideración es que hay que ser metódico en encontrar la cadena más larga y luego, bueno, a la hora de nombrar, tomar una decisión. O dependiendo cómo nos pidan el nombre, ya si es que vamos a utilizar esta nomenclatura clásica para sustituyentes rearchi conocidos como el famoso sec-butil, o bien si todo tiene que ser de manera ultra rigurosa con la nomenclatura 100% UPAC, incluso para las ramificaciones complejas como en este caso. Estos dos nombres entonces son nombres correctos para este hidrocarburo.